El 2024 ha sido un año que ha sobresalido por presentarnos varias propiedades intelectuales nuevas de buena calidad, desarrolladas por diversos equipos asiáticos. A pesar de que Atlus ya es reconocido por franquicias como Persona y Shin Megami Tensei, este año nos ha sorprendido con una nueva propiedad intelectual que toma diversos aspectos de esas dos franquicias para traernos algo diferente. Metaphor ReFantazio. ¿Vale la pena jugar el nuevo JRPG de Atlus? Aquí te lo contamos. Un mundo de fantasía con problemas reales. A diferencia de Persona y Shin Megami Tensei, Metaphor ReFantazio se desarrolla en un mundo lleno de fantasía. El Reino Unido de Ucronia es uno compuesto por diversas tribus que, si bien tienen elementos fantásticos como dragones y magia, sus problemas son unos que podemos ver reflejados en nuestra realidad. Durante muchos años, la tribu en la que nacías definía tu destino y aspiraciones en la vida. La magia que una vez abundaba para todos ahora es controlada por la clase rica del reino, quienes habrían terminado con la imaginación, y ahora dependían de herramientas caras para poder invocarla. Eventualmente, en la historia del reino, llega al trono un rey soñador que buscaría brindarle igualdad a todos. Lamentablemente para el rey, su hijo sería víctima de una maldición que eventualmente lo matará, y el rey sería asesinado por un personaje cercano a la corona. Aprovechando todo este caos provocado por la muerte del rey, el conde Louis, arquitecto de toda la tragedia, buscará tomar el poder para él mismo, creando miedo entre los habitantes, siendo el único que supuestamente podía lidiar con los humanos, un tipo de monstruos extremadamente peligrosos. A pesar de su muerte, el rey tenía un plan en mano para obligar a todos a elegir a un nuevo rey mediante la democracia. Por otra parte, tenemos a nuestro protagonista, un miembro de la tribu Eldar, quienes son repudiados por todas las demás tribus por el simple hecho de que la iglesia cree que practican magia negra. Él, junto a una hada llamada Galika, tienen la misión de salvar al príncipe de Ucronia, quien todavía cuenta con vida, y deben detener las ambiciones de Louis y la iglesia, que quieren tomar el poder para ellos mismos. A lo largo de nuestra aventura, el protagonista tendrá aliados que lo acompañarán para salvar al príncipe y posiblemente convertirse en el rey para crear un mundo mejor. ¿Podrán lograrlo? La historia está llena de intriga y en general contiene una narrativa bastante satisfactoria de principio a fin. A pesar de que el juego se puede sentir un poco lento al principio, la realidad es que todo esto vale la pena porque Metaphor ReFantazio cuenta con un gran desarrollo de personajes, y la mayor parte de ese tiempo también ayuda a contextualizar al mundo. Algo que vale la pena mencionar es que hay bastante exposición mediante cinemáticas, por lo que esto puede disuadir a aquellos que quieran algo que te haga brincar a la acción de manera más directa. Por otro lado, vale la pena mencionar que a pesar de tocar temas sociales de una manera no tan sutil que digamos, se decidió escribir una historia bastante interesante alrededor de las problemáticas, por lo cual Atlus logra abordar los temas con mucha elegancia, cosa que muchos estudios recientemente parece que se les olvidó cómo hacer. El título cuenta con doblaje en inglés y japonés, los cuales son sólidos, y por otra parte cuenta con varios idiomas que incluyen al español para subtítulos. Metaphor ReFantazio tiene una duración bastante extensa de varias decenas de horas, por lo que tener una historia así atrapante se agradece. Perfeccionando la fórmula. En cuestiones de jugabilidad, Metaphor ReFantazio se podría sentir como un híbrido de Persona y Shin Megami Tensei. Si has jugado dichas franquicias, te sentirás como en casa. Atlus logra demostrar su experiencia brindándonos una jugabilidad que es divertida, versátil y bastante personalizable. La jugabilidad se puede asumir en tres partes: combates, mazmorras y administración del tiempo. Para empezar, el combate es una mezcla de RPG de turnos con algunos elementos de acción. Los enemigos los encontrarás en el mundo mientras exploras, pero tienes dos opciones: combatir con ellos utilizando ataques y esquives simples, o brincar directo a la acción con el sistema de turnos. El combate de acción tiene una dinámica interesante de riesgo y recompensa, ya que después de ciertos golpes tienes la opción de brincar a la pantalla por turnos para lidiar con los enemigos amedrentados, lo cual te dará una buena ventana para realizar daño. Por otra parte, los enemigos pueden hacer lo mismo contigo si logran pegarte en el combate. Si prefieres no entrar en ese riesgo, siempre puedes empezar la batalla de manera normal. Una vez en el combate de turnos, podrás comandar a tu equipo a realizar diferentes acciones como atacar, usar hechizos, curar, etc. El juego cuenta con un sistema robusto de fortalezas y debilidades entre tus unidades y los enemigos, y eso le da bastante profundidad a cada batalla, creando así un reto muy interesante. En la jugabilidad de mazmorras tendrás que recorrer diferentes lugares en busca de tesoros, derrotando enemigos, entre otras cosas. Hay ciertos elementos de exploración aquí, pero la realidad es que podrían ser más complejos. Lo bueno es que generalmente en las mazmorras hay muchos enemigos, por lo que estarás brincando al combate constantemente, lo cual opaca las debilidades del área. Por último, Metaphor ReFantazio lleva consigo un elemento de administración de tiempo similar al de los Persona más recientes. A lo largo del día tendrás un tiempo limitado para realizar ciertas actividades como socializar, mejorar tus habilidades, visitar mazmorras o cumplir misiones secundarias. Habrá fechas en las que tienes que cumplir un objetivo en específico, por lo que tu manejo del tiempo es importante, y más cuando consideras que ciertas misiones secundarias tienen un límite de fecha en la que se pueden hacer. Estos tres elementos combinados hacen que Metaphor ReFantazio no cuenten con momentos aburridos y definitivamente tendrás mucho que hacer a lo largo de tu partida. Si bien el juego no revoluciona la jugabilidad de los títulos de Atlus, podemos decir que la perfecciona. Nivel de personalización genial.
A la hora de personalizar a tus unidades, el juego cuenta con un nivel impresionante de personalización que te permiten crear a un equipo diseñado para cada situación. A lo largo de tu aventura descubrirás que el protagonista cuenta con la habilidad de invocar diferentes arquetipos para él y sus aliados, los cuales cuentan con habilidades específicas a sus clases. Por ejemplo, el arquetipo caballero puede redireccionar daño hacia él, el curador puede curar, entre otras cosas. Cambiar y experimentar con arquetipos es incentivado por el juego. Incluso más adelante puedes heredar ciertas habilidades de un arquetipo que ya hiciste para crear una unidad completamente nueva. Para desbloquear nuevos arquetipos, tendrás que socializar con diversos personajes del juego, quienes tienen el arquetipo oculto dentro de ellos, y para aumentar sus habilidades también tendrás que mejorar tu amistad con dichos personajes, haciendo que el elemento social influya mucho en la jugabilidad. Este nivel de personalización permite que la experiencia sea hecha a la medida, y esto a su vez permite a los desarrolladores ofrecerte un mayor reto. Incluso en dificultades más fáciles, notarás que el reto aquí es bastante interesante. Vale la pena mencionar que también puedes cambiar entre los arquetipos que una persona ya aprendió de manera sencilla, y cada uno cuenta con su respectivo crecimiento y habilidades desbloqueables, por lo que se recomienda ir modificando mientras juegas y subiendo a tus arquetipos de nivel para adaptarte a una mayor cantidad de escenarios de combate. En caso de tener dudas, el juego también cuenta con un sistema para ver lo que otros jugadores utilizaron en tu situación para pasar el reto, lo cual puede ser muy útil si te llegas a sentir abrumado por demasiadas opciones o frustrado por no encontrarle una respuesta a un jefe o batalla más difícil. Al final es opcional, por lo que los puristas de los retos de la vieja escuela simplemente pueden optar no verlo, pero esto es algo que le da bastante accesibilidad al título para quienes quizás sea su primer juego de rol. Presentación gloriosa en casi todo. Otro punto en el cual sobresale Metaphor ReFantasio es en la presentación. Para empezar, como es la tradición en los juegos de Atlus, los menús y la interfaz del juego son bastante llamativas y estilizadas. En este caso, se optó por diseño de los personajes muy estilizado en lugar de más prácticos. Y si bien hay algunos personajes genéricos, en su mayoría los diseños sobresalen bastante. Las ubicaciones son variadas y los enemigos también cuentan con una gran variedad de diseños únicos. Los humanos tienen aspectos grotescos pero memorables. Este diseño brinca bastante durante la gran cantidad de cinemáticas del juego que son animadas con un estilo de anime. Lamentablemente, en donde no brinca bastante es en la jugabilidad de las mazmorras, ya que ahí visualmente hablando sí se siente un poco anticuado el juego, pero en tanto cinemáticas, conversaciones de texto y combate, todo luce muy bien. En cuestiones de audio, la banda sonora del juego es impresionante y merece ser reconocida. En esta ocasión, el compositor Shoji Meguro optó por una banda sonora inspirada en la ópera y la religión, y los resultados son fantásticos, desde el tema de batalla hasta las canciones de las diferentes ubicaciones. Todo es extremadamente memorable y no podemos esperar a que se distribuya este soundtrack para escucharlo todo el tiempo. En cuestiones de rendimiento y animaciones, vemos la misma situación con el diseño de los personajes. En combate todo fluye bien y las animaciones son hermosas, pero cuando cambiamos a recorrer mazmorras o ciudades, en algunas ocasiones no se llega a sentir igual de fluido. Si bien no sufrimos de muchos bugs a lo largo de nuestra partida, vale la pena mencionar que una vez el juego sí se quedó atorado en una pantalla de carga, lo cual nos obligó a cerrar y perdimos algo de progreso, por lo que el guardado automático falló también. Lo bueno es que esto solo pasó una vez en más de 50 horas de juego. En conclusión, podemos decir que salvo la jugabilidad de las mazmorras, el juego es un deleite audiovisual. La calificación es de 9.5. Metaphor ReFantasio es una de las mejores experiencias del 2024. Atlus nos ha demostrado su madurez y experiencia con el género para traernos una de las experiencias más divertidas y personalizables que hemos visto del estudio japonés. Gracias a todo esto, nos han logrado entregar un JRPG fenomenal con una narrativa intrigante, jugabilidad genial y una presentación bastante sólida que no te puedes perder. A pesar de no estar en el radar de muchas personas, Metaphor ReFantasio es un fuerte candidato para ser considerado el mejor juego de 2024.